Galazo con Rafael Cardona. ¿Cómo está Rafael Cardona? ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Muy buenas noches a todos. Óscar, muy buenas noches. Bueno, pues estamos viendo la evolución de este conflicto entre México y Estados Unidos y creo que hay algunas similitudes con el pasado. ¿Con cuál pasado? Con el pasado del primer Trump y el primer piso de la transformación, por llamarle así al periodo de gobierno de Andrés Manuel. Andrés Manuel recibe una amenaza terrible de impuestos a las exportaciones mexicanas, con una diferencia de la amenaza actual. Aquellos iban a ser progresivos. Iban a empezar, me parece que la primera etapa con 15, luego con 25, luego con 50, a ver hasta qué hora puedes sacar la cabeza del pocito, ¿no? Entonces, a cambio de eso, tuvimos los mexicanos que movilizar fuerzas de seguridad nacional, soldados, Guardia Nacional, a la frontera del sur para darle gusto al señor Trump de que los centroamericanos no llegaran a su país, o al menos no llegaran por el corredor mexicano. Fue la primera vez que las Fuerzas Armadas se utilizaron para satisfacción de la exigencia de un gobierno extranjero. Ahora se nos informa que para lograr el aplazamiento de una amenaza similar, pues se van a movilizar ya no los soldados a la frontera del sur, sino a la del norte. Con lo cual nos queda perfectamente claro que hacían falta 10,000 elementos en la frontera del norte, de acuerdo con las exigencias y la observación que de la seguridad de este lado tiene el gobierno de los Estados Unidos. Esto de ninguna manera me parece a mí la solución del conflicto. Me parece simplemente la prolongación de la primera etapa de este conflicto, porque no está en el ánimo del señor Trump eliminar los aranceles que ya impuso. Si en aquel caso fue una amenaza para imponerlos, en este caso es una concesión para aplazarlos. Es un poco someter a nuestro país a un examen. Bueno, si en un mes haces lo que yo te pido y me convences de que te mereces mi clemencia, te otorgaré mi clemencia, o no. Vamos a ver con qué estado de ánimo despierto ese día cuando pase el mes. Un mes, el mes de febrero, que es el mes más chiquito. 28 días. Todo, ¿no? Ni siquiera es un mes de 31 días. Pero en fin, algo se ganó. ¿Qué se ganó? Se ganó tiempo, se ganó exposición de una disposición de negociar, de dialogar, de intercambiar. No sé a cambio de qué se haya intercambiado, porque hay una confusión ahí con lo de las armas. El gobierno de México habla de que se va a detener el flujo de armas hacia México, pero resulta extraño. Pero se habla de un compromiso para combatir el flujo de armas hacia México. Ese compromiso existe desde hace mucho tiempo y las armas que entran a México no entran por las aduanas de los Estados Unidos, sino por las aduanas o por los túneles debajo de las aduanas de este país. Y finalmente las armas no son culpables del uso que se les dé. Las armas, que yo sepa, no se disparan solas, ¿no? Bueno, pero ¿quién las vende si sabe para qué se venden? Bueno, las venden los fabricantes de armas y a mí siempre que con esa costumbre tan arraigada que tienen nuestros compañeros reporteros de la policía, que dicen que un señor mató a un grupo de personas con un AK-47 conocido como cuerno de chivo, pues ese no es de las armas gringas, eso lo hacen en Rusia.
y las pistolas Beretta no las hacen en Estados Unidos, y las Glock tampoco, y la Taurus que mató a Colosio venía de Brasil. Entonces, bueno, es un poco jugar con tener algo que reclamarle al gobierno de los Estados Unidos. Esto me recuerda, este aplazamiento me recuerda un poco la historia de Dionisio el tirano de Sicilia, que para que se le callara la ambición al pobre de Damocles, lo invitó a un festín y le colgó sobre la cabeza una espada, y la espada pendía o estaba sujeta únicamente por una delgadita crin de caballo. Pues entonces no nos han quitado ni la crin ni la espada. Simplemente el cable o la crin o el pelo o el cabello que sostiene la espada de Trump, y ahora tiene 10 centímetros, bueno, tiene 24 días más de longitud, pero no nos quitaron la espada, no nos quitaron la amenaza, y sobre todo no han ofrecido algo que podría ser una exigencia: la disculpa, no por la conquista de América o de México, no, la disculpa por decir que este es un gobierno aliado con los narcotraficantes y con el crimen organizado. Eso sí amerita una disculpa, porque según dijo nuestra presidenta, eso es una calumnia. Y calumnia es sinónimo de imputación falsa, mentirosa, denigrante, oprobiosa y todo lo demás. Ahora, todo esto tiene parte de verdad o realidad alternativa generada por el propio Donald Trump, ¿no? El tema de los aranceles, de ponerte, quitarte aranceles a cambio de frenar el tráfico de fentanilo, a cambio de frenar la migración. Es decir, Trump genera un problema para él solucionarlo fijando sus condiciones. ¿Qué se hace en materia diplomática cuando esta es la diplomacia a la que recurre el presidente de Estados Unidos, Rafa? Mira, yo no creo que Trump genere un problema. Genera una narrativa y le funciona bien. Yo creo que lo que hace es que utiliza un problema real para sacarlo de un contexto y convertirlo en una herramienta para atemorizar a sus vecinos y a quien se le ponga enfrente. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Entonces, la lógica del poder es el poder. Entonces, cuando un país tiene la potencia suficiente para imponer condiciones de mercado, no solamente con sus cercanos como Canadá o México, sino hasta con los chinos y con la Unión Europea y con quien él quiera, puede ser, si tú quieres, un recurso retórico, o puede ser un recurso solamente para amedrentar, para estar siempre al frente de cualquier negociación que se proponga. No es lo mismo negociar lo que yo te propongo a ti que negociar para que lo que yo te propongo a ti no se haga. Él es el que dice lo que va a pasar, y los demás decimos que no queremos que pase eso. Y pasa. Pero, bueno, pasa de una manera o de otra, en una proporción o en otra. Entonces, el problema de quien está en una mesa de póker jugando con alguien que tiene más dinero es que vas a perder tarde o temprano. Y si además del dinero tienes el poder, vas a perder tarde o temprano. Y lo que estamos tratando de hacer los mexicanos y todos los demás que negocian con el gobierno de Estados Unidos es perder lo menos posible. Porque ganar, ¿qué vamos a ganar si nosotros no estamos proponiendo nada? Estamos proponiendo que no se nos hagan las cosas. Ese es el tema. Estamos sentados no para obtener un beneficio, sino para evitar que el estado de las cosas que hoy funciona, que es el Tratado de Libre Comercio, y funciona, se mantenga. Y funciona de una manera que no nos ha sacado del atolladero de una economía dependiente de los Estados Unidos. Pero eso no va a pasar. Pero si además, claro que no va a pasar. Eso no va a pasar, y el salir del atolladero tiene que ver con otras cosas, más allá del Tratado de Libre Comercio. Exactamente. Y el hecho de que puede empeorar es
que, ya sea por la vía de las tarifas o los aranceles o los impuestos o cualquier otra medida unilateral, tú no tienes medidas unilaterales en contra. Porque si te sientas, y repito la analogía de la mesa del póker, y reviras y pagas el revire y te vuelven a revirar y de repente ya no tienes fichas, ¿con qué le vamos a revirar una apuesta de 50%? Si se le bota la canica a este cuate, que tiene una canica bastante botadora, por cierto, ¿no? Pues, ¿con qué le vas a responder? Entonces, México tiene que actuar de alguna manera como está actuando. Aplazando, negociando, requiriendo, solicitando. Y si el señor te dice, quiero que pongas vigilancia militar en la frontera, como él ya puso en la suya, pues tienes que hacerlo. Y si no lo quieres hacer, pues entonces va lo que te prometí. Y si es la siguiente cosa que te pida no la haces, pues entonces te la doblo. No al estilo de Taibo, nada más te doblo la apuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, pues en esas condiciones, no es que seamos talentosamente prudentes, es que somos obligadamente prudentes. No nos queda otra. No nos queda otra. ¿Cómo le llaman? La disparidad de La condiciones. disparidad, ¿no? la asimetría. La asimetría en la dentro de relación todo es eso, algo pues, con lo que tenemos que vivir. Y además así es. inciden otros factores. El racismo absoluto del Claro, gobierno de claro. Estados Unidos en contra, no solamente de los mexicanos, sino en contra de todo mestizo, mesoamericano, latinoamericano, negro, amarillo, azul, verde. Bueno, no, esos son marcianos. Esos sí pueden ir. Entonces, estamos luchando contra todo eso, contra el expansionismo, contra el armamentismo, contra el imperialismo. Pues, digo, está difícil, ¿no? Muy complicado. Rafa, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ahí está, el cristalazo de... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.